Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver lo que es la forma normal conjuntiva. Anteriormente ustedes vieron otra forma normal que se llamaba forma normal disyuntiva, ¿sí? En este caso, la forma normal conjuntiva va a estar compuesta por un producto de maxitérminos. ¿Qué es un maxitérmino? Básicamente es una suma de n cantidad de literales o lo que llamamos variables booleanas, ¿sí? Ejemplos de maxitérminos. Dadas las variables x, y z, un maxitérmino podría ser x más y más z, o complemento de x más y más z, o x más complemento de y más complemento de z. Todo eso son ejemplos de maxitérminos. Y cuando tenemos un producto de maxitérminos, es a lo que llamamos forma normal conjuntiva de una función booleana específica. ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos tres maneras de calcularlo. Acá es una más que en la forma normal disyuntiva. Podemos utilizar la forma algebraica a través de las propiedades, como el ejemplo que vemos ahí. Si tomamos la función base de x más y, lo que puedo hacer es empezar aplicando la propiedad del elemento neutro, la propiedad del inverso para el cero y luego la propiedad distributiva. Ustedes fíjense cómo queda plasmado correctamente lo que sería los dos maxitérminos, ¿sí? Multiplicados entre ellos. Otra forma de poder hallarla es a través del dual, ¿sí? Recuerden que el dual era el intercambio de la multiplicación por la suma, ¿sí? Con lo cual acá lo que tenemos es primero hallar el dual de la función, como segundo paso hallar la forma normal disyuntiva de ese dual que acabamos de calcular y luego, como tercer paso, hallamos el dual de lo obtenido anteriormente. ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos como punto de partida x más y. Al dual vamos a cambiar el más por el por, entonces nos queda el dual x por y, ¿sí? Vamos a calcular la forma normal disyuntiva, ¿sí? Acuérdense que para eso tenemos los dos métodos, la algebraica o la tabla, ¿sí? Calculamos la forma normal disyuntiva y después a la forma normal disyuntiva volvemos a aplicar el dual. Entonces nos termina quedando la forma normal conjuntiva de la primera función. Y tenemos una tercera alternativa. Acá la tercera alternativa tiene que ver con el uso de la tabla. Vamos a usar la tabla de la misma manera que nosotros la usábamos para calcular la disyuntiva, ¿sí? La tabla es la misma, pero en lugar de prestar atención a los unos, vamos a prestar atención a los ceros. Fíjense que acá tenemos el ejemplo en donde los últimos dos renglones la función nos da cero, por lo cual nos vamos a quedar con esos renglones y vamos a armar los maxitérminos a partir de ahí. Vamos a tener tantos maxitérminos como ceros tengamos en la tabla. Acá tenemos dos ceros, por lo tanto hay dos maxitérminos, ¿sí? Este de aquí es uno y este de aquí es otro. ¿Cómo armamos los maxitérminos? Va a ser al contrario de lo que hacemos para la forma disyuntiva. Vamos a asignarles los valores con esta escala. Si es cero, vamos a poner la variable común. Por ejemplo, en el primer caso, x. X más y, pero ahora en z tenemos un uno. Como estamos armando la forma conjuntiva, el uno nos implica la negación. Entonces vamos a negar z, ¿sí? Y si ustedes se fijan, para armar el segundo maxi término, todos son cero, las tres variables, con lo cual ninguna va a estar negada, ¿sí? Por eso el segundo maxi término es x más y más z. Y estos dos maxi términos se multiplican, ¿sí? Porque esa es la definición de la forma normal conjuntiva. De esta manera entonces nosotros llegamos al mismo resultado con los tres métodos, ¿sí? Fíjense que el resultado es el mismo, independientemente
del método que utilicemos. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos graficar estos circuitos, ¿sí? Con las diferentes variables, los diferentes operadores y las negaciones o los complementos, ¿sí? Vamos a tener tres, eh, tres tipos de gráfico, ¿sí? Tres elementos que vamos a utilizar dentro del gráfico que van a significar diferentes operaciones. Por un lado tenemos el elemento del NOT, ¿sí? O el complemento, que lo vamos a dibujar con un triángulo con un círculo en la punta. Tenemos el elemento OR, que lo vamos a graficar de esa manera, como ven ahí, ¿sí? Y el elemento AND, que lo vamos a graficar en forma de D, ¿ok? De esta manera nosotros vamos a poder lograr graficar cualquier función booleana. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, nosotros lo que tenemos son dos variables de inicio, x e y. Estamos aplicando el operador AND, por lo tanto se multiplican las variables luego de pasar por ese operador. Abajo volvemos a tener x e y, pero lo que hacemos con x es aplicar el complemento y luego lo unimos con y a través del operador AND. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el producto del complemento de x por y. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el resultado de la parte superior con el que acabamos de calcular y vamos a aplicar el operador OR o la suma, ¿sí? Para que justamente nos dé la suma de x y más complemento de x por y. Ese sería el resultado de toda esta transformación a través del gráfico. En los dos ejemplos de abajo van a ver también otras transformaciones, ¿sí? Que dan como resultado x más y por el complemento de x, y en el caso de abajo, complemento de x por todo el complemento de x más complemento de z, ¿sí? Tengan en cuenta que no es lo mismo poner un complemento sobre una variable que un complemento sobre un mini término o un maxi término, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que la línea de complemento tiene que llegar hasta donde corresponde, ¿sí? Si yo quiero, en el caso de estos gráficos, quiero invertir una variable, lo que hago es aplicar el operador NOT, que sería el triángulo con el círculo, a esa variable. Si yo quiero negar un mini término o un maxi término, lo que tengo que hacer es primero armar ese mini término, ¿sí? O maxi término utilizando los operadores ON, OR o AND, y después, una vez que está armado, lo voy a negar. Con lo cual, de esa manera, la barra de negación me quedaría sobre todo el maxi término o el mini término, ¿sí? De esta manera, entonces, terminamos con esta sección en donde vimos cómo calcular la forma normal conjuntiva y de qué manera podemos graficar cualquier función booleana. Los espero en el siguiente video.